Emprender no es solo tener una buena idea, es enfrentarse a un mundo de decisiones que muchas veces no se sabe en qué terreno se está pisando. Y cuando ese sueño empieza a crecer, también lo hacen los riesgos y las responsabilidades, sobre todo en lo legal. Hoy nos acompaña Víctor. Con él queremos hablar sobre eso que no siempre se ve desde afuera, los errores que se cometen por impulso, los retos legales que llegan cuando menos se lo espera y cómo sobrevivir a esto sin perder el rumbo. Bueno, Víctor, bienvenido a este nuevo episodio. Este es el segundo episodio de Detrás del Código, agradeciéndote pues de que estés acá, que hayas tomado el tiempo de venir y de compartir con nosotros tu historia. Primeramente, nos gustaría conocer quién es Víctor, a qué se dedica y cómo nació este emprendimiento. Bueno, Víctor es un joven emprendedor. Yo soy del distrito de Turbo y bueno, digamos que en este tema del emprendimiento surgió en la pandemia. Yo soy una persona que pues no le gusta estar como echado en la cama, no le gusta quedarse quieto, entonces como ese espíritu emprendedor creo que nació en medio de la pandemia cuando una nueva realidad nos absorbió y nos tocó pues como adaptarnos a un nuevo estilo de vida. Empecé vendiendo donas y a partir de ahí creo que fui desarrollando como esas competencias de emprendimiento. Ok, sí. Sabemos que muchas personas se encasillan en la profesión que estudian. Por ejemplo, tú, que eres ingeniero civil, ¿cómo terminaste en ese mundo de emprender con restaurantes, por ejemplo? Pues mira que cuando yo emprendí, yo estaba como en sexto semestre de la universidad y creo que la carrera que elegí precisamente me dio unas bases muy importantes para un pensamiento como más de innovación, ¿verdad? Entonces creo que incluso la misma carrera que estudié realmente me abre como las puertas de hacer cualquier cosa que me pueda imaginar, ¿me entiendes? Entonces en el tema de la gastronomía pues me gusta cocinar y creo que en el momento que decidí emprender en Turbo, por ejemplo, creo que hacía falta como una propuesta diferencial dentro del sector gastronómico. Entonces como que ligué ese gusto que tengo por la cocina, las ganas que tenía por emprender y como esa oportunidad que existía para un nuevo producto que todavía no está en el mercado. Y en ese punto podemos hablar de qué era ese producto, sí. de qué se trataba. Tacomible, que es mi marca, nació con el Fondo Emprender, un programa de Capital Semilla que se cruzó pues en mi camino cuando quería emprender y Tacomible nació como una taquería. Me gustan mucho los tacos, entonces decidí poner una taquería. Con el tiempo nos hemos ido reinventando porque nuestro cliente nos pidió como más productos, entonces digamos que hemos desarrollado un menú mucho más completo con proteínas, carnes, productos hechos al horno. Entonces como que hemos innovado también en el tema de productos para complementar el menú pensando precisamente en nuestro cliente. Y hablaste algo sobre el Capital Semilla, ¿puedes explicar de qué se trata eso? Sí, mira, yo fui ganador de un programa que se llama Fondo Emprender, que es del SENA. Es un programa de creación y fortalecimiento empresarial donde cuando yo estaba en mi camino para iniciar el emprendimiento, me encontré una convocatoria de este programa donde teníamos que formular un proyecto con un plan de negocios, tanto un formato como en Word, por decirlo así, un formato como escrito sobre toda la teoría del proyecto, sobre tu cliente, sobre la experiencia que tienes en el negocio, sobre lo que necesitas, el producto y también un formato financiero, donde ya entramos a ver ventas, costos, proyecciones de ventas, el valor del dinero en el tiempo. Entonces entramos a calcular como un par de variables que le dan una viabilidad al proyecto. Ellos lo evalúan y conforme a la evaluación digamos que viabilizan tu proyecto y después de eso te hacen un acompañamiento también en el cual te desembolsan un recurso para tú desarrollar tu proyecto. Ok, entonces luego de quedar seleccionado, ¿tú recibiste algún acompañamiento legal por parte del SENA? Sí, claro, el SENA tiene un proceso que es el proceso de interventoría, el cual está permanentemente contigo, acompañándote, haciéndote revisión en todo el tema documental y en todo lo que se necesita para el desembolso también de los recursos y para el cumplimiento de los indicadores que se presentan en la formulación del proyecto, porque se presentan unos indicadores para cumplir con el emprendimiento o con la empresa y eso digamos que la interventoría se encarga de estar revisándolos y aparte de eso tenemos también un apoyo con una asesora o un asesor, en mi caso una asesora, que nos hace acompañamiento también, que ya no es como tanto de revisión, sino más bien como de asesorarnos para esa revisión. ¿Qué tan difícil fue que por tu propia voluntad entendieras
todos los aspectos legales que conlleva crear tu propio negocio? Pues yo creo que es casi que imposible uno por sí solo aprender pues todo lo que conlleva crear un negocio o una empresa. En primer lugar, como te comentaba ahorita, tuve la asesoría pues, de mi asesora, valga la redundancia, del Fondo Emprender. Ellos nos asignan una asesoría desde la formulación del proyecto, la cual, digamos, nos da directrices para formular un proyecto de negocio, un plan de negocio como cualquier otro, pero también formulado con respecto al SENA, porque pues es una entidad que maneja recursos públicos. Entonces, digamos que tiene como otros requisitos también en cuanto a temas documentales que requiere como ese acompañamiento. Entonces el acompañamiento de la asesora creo que es primordial. Sin un asesor creo que sería imposible cumplir con los requisitos, porque aparte es un capital semilla condonable, es decir, si no cumple con los requisitos tienes que devolverlo. Entonces es muy importante el acompañamiento y la asesoría del Fondo Emprender. Y si cuentas con una buena interventoría, más que digamos como una persona que te esté revisando o una persona que te esté castigando, es más bien como un aliado que también te puede servir a cumplir los requisitos, que al final es como o sea, el más beneficiado en cumplir los requisitos legales es el empresario. ¿Y consideras que ese acompañamiento legal es el adecuado para un emprendedor que está iniciando en todo este proyecto? Pues yo creo que todos tenemos experiencias diferentes. Incluso yo conozco muchas personas que ganaron junto a mí en esa corte, por decirlo así, y todos tenemos experiencias diferentes. Algunos dirán que no es el mejor acompañamiento, algunos dirán que son muy estrictos, algunos dirán que molestan mucho, pero yo creo que es el adecuado. Creo que una persona que... A ver, hay que ser, digamos, claros. Una persona, por ejemplo, del campo que no tenga como tanto acceso a tecnologías o cosas así, se le puede dificultar más porque todo el manejo del fondo se hace por medio de una plataforma. Entonces, como que eso puede ser como lo que genera más dificultad a la hora del acompañamiento del fondo. Pero si realmente tú tienes buen manejo de ese tipo de herramientas, creo que el acompañamiento que te brindan es suficiente si pones de tu parte. Basado en lo que has vivido, ¿podrías afirmar que la gestión legal desde el inicio de un emprendimiento puede marcar la diferencia entre avanzar o estancarse? Sí, efectivamente. Creo que hay varios factores que podrían hacer que una persona o una empresa se estanque, un emprendimiento incluso. Como empresario, digamos que creería, por ejemplo, el tema de los impuestos. Si tú no manejas bien el tema de los impuestos, te puedes estancar y meter en líos. El tema laboral, por ejemplo, la relación laboral y el tema contractual con los empleados es algo también pues, que hay que prestarle atención para hacer bien las cosas, y no solo como para protegerte como empleador, sino también para proteger al empleado. Entonces es como un gana-gana. En temas de documentación, por ejemplo, actualización de datos, actualización, no sé, de un registro mercantil, obtener los permisos necesarios, los documentos necesarios para operar el tipo de negocio que sea que estés operando, pues todo eso es bastante importante, y creo que si no se tiene en cuenta, claramente te puedes estancar o incluso meter en problemas, como te decía ahorita. Okay, y una vez que Tacomible es una realidad, ¿cómo manejaste todo ese tema? El tema de los contratos, de los empleados, del registro del negocio, ¿cómo manejaste todo ese tema? Mira que en el acompañamiento del Fondo Emprender, antes de ellos iniciar el desembolso de los recursos, lo primero que tienes que hacer es constituir la empresa. Entonces digamos que es casi que el único paso que haces de forma independiente, sin el acompañamiento del fondo, y pues eso es algo muy sencillo. Eso es como ir a llenar un formulario, firmar, pagar y listo. Entonces no tiene como mayor ciencia. A partir de ahí, el fondo te provee, digamos, formatos, por ejemplo, para reportar ventas. La asesora, por ejemplo, te hace acompañamiento en el tema de contratos. Aparte de eso, es muy importante, por ejemplo, contar con un buen contador. La contadora para mí fue un aliado súper importante a la hora de, por ejemplo, comprobantes de nóminas electrónicas, facturas de venta, la contabilidad, obviamente, el tema tributario. En el tema de los empleados, siempre he tratado de hacer como contratos como flexibles, que no sienta como un empleado que me está firmando como una carta de pues no sé de qué, y también como que yo sienta que voy a poder como exigirle al colaborador lo mínimo que yo necesito exigirle, y es pues que cumpla con el tiempo, que cumpla con la asistencia, que cumpla con los horarios, que me cumpla con las funciones que tiene pues como dentro de la empresa. Entonces con el tema de los empleados siempre he tratado de tener como una relación muy cercana. Casi siempre soy yo el que los entrevisto, casi siempre soy yo el que los recluto, y trabajo mucho con jóvenes. Entonces digamos que se me facilita mucho, porque más allá de hacer una entrevista o un examen o un proceso súper tedioso de reclutamiento, lo que hago es simplemente como conocer a la persona
y si veo que es una persona que se puede como adaptar pues como a la forma de trabajar que tenemos en Tacomible, pues digamos que tomo el riesgo y como te digo, desarrollo contratos más bien como tranquilos, pero que de alguna forma quede como todo claro entre ambas partes. ¿Y tuviste alguna asesoría para la redacción de esos contratos? La asesoría que he tenido, digamos, al inicio fue del Fondo Emprender, en el cual ellos nos estipulaban como algunos requisitos para validar los empleos que teníamos dentro de la empresa, pero son cosas sencillas, pues como las funciones, el salario que se le va a tener, el plazo del contrato, pues como los datos básicos que se manejan para cualquier contrato. Más allá de eso, digamos que realmente no hemos tenido como ninguna asesoría extra en el tema laboral. Okay. ¿Y te ha ido bien con todo ese tema? Es decir, nunca has tenido ningún problema con ningún empleado en el tema legal. Mira que en el tema laboral me ha ido bien. Sin embargo, conozco muchos restauradores que les ha ido muy mal. Porque, por ejemplo, la rotación del personal en el sector gastronómico es muy alta. Nosotros no hemos tenido tanto ese problema realmente precisamente porque nos esforzamos un poco en hacer como ese proceso de ingreso de las personas para no llevarnos quizás sorpresas después. Entonces, cuando de pronto algún colaborador va a salir de la empresa, también tratamos como de conciliar de alguna manera para que no se vaya antes de nosotros encontrar la persona ideal para eso. Entonces creo que invertir un poco de esfuerzo en encontrar la persona ideal y pues desde luego desarrollar pues como buenos contratos y todo eso para asegurarse desde el inicio, creo que es bastante importante para no tener pues problemas más adelante, porque como te decía, en el sector gastronómico creo que sí hay muchos problemas con el tema laboral. ¿Y cuáles son los errores más comunes que crees que cometen los emprendedores cuando están iniciando? Bueno, un error muy común que yo creo que puede cometer un emprendedor es enfrascarse en que su producto es la solución ideal o es el producto perfecto. Yo creo que cuando abres un negocio es el momento cuando más tienes que escuchar a tu cliente, escuchar tu mercado, porque pues es a ellos a quien quieres vender tu producto o ofrecer tu servicio, y si no los escuchas pues claramente no vas a tener una solución hecha a la medida. Entonces cuando tú sacas un producto al mercado, digamos que tienes que estar dispuesta a hacerle cambios, a mejorarlo, por lo menos durante 6 meses, un año, mientras llegas al producto que el cliente desea. Y creo que no escuchar al cliente es un error muy grave. Y otro error que pues también quiebra muchos negocios es mezclar las finanzas. Creo que mezclar las finanzas personales con las finanzas del negocio también es un error que puede quebrar un negocio. ¿Y hay algún detalle que a lo mejor pasaste por alto pero que hoy le recomendarías a una persona que está iniciando? Pues gracias a Dios he tenido el acompañamiento pues de personas con mucha experiencia. Mi familia también me ha apoyado mucho, entonces siempre he tenido como buenas personas alrededor dándome consejos. Creo que algo que pude haber, digamos, aprendido desde el inicio, aunque siento que pues lo aprendí justo a tiempo, es el tema de las emociones. Cuando eres emprendedor o empresario, tienes que tomar decisiones, pasas por diferentes situaciones, y creo que el tema emocional es muy importante como saberlo manejar, porque cuando no lo sabes manejar, digamos que puede que se te venga todo abajo después de tú pensar que tienes responsabilidades, tienes personas, digamos, a tu cargo, tienes un negocio el cual están dando y por el cual tienes que responder. Entonces, como no dejarse saturar de todo ese tipo de cosas, creo que es muy importante, y el control de las emociones creo que es algo que pude haber de pronto aprendido un poco antes, pero como te digo, también pues siento que lo aprendí justo a tiempo, y si cometí de pronto algún error, pues son aprendizajes que uno se lleva. ¿Pero crees que hay suficiente educación legal para emprendedores? Bueno, en general creo que no hay suficiente como educación para emprendedores. Creo que las personas que logran grandes cosas como emprendedores o como empresarios son personas que pues su entorno o su misma forma de ser los ha llevado a esos resultados. Pero en general creo que nos falta mucha capacitación en cuanto a emprendimiento, desde los colegios, desde incluso las mismas universidades. Entonces yo creería que sí podríamos mejorar un poco como ese espíritu emprendedor que damos incluso a los niños desde que están en el colegio. Ok, sí. ¿Y hay algún consejo que te hubiera gustado recibir cuando iniciaste? Más que un consejo que me hubiese gustado recibir, creo que me gustaría resaltar un muy buen consejo que me dieron. Y es que cuando estás emprendiendo, todo es un proceso, ¿verdad? Y cuando cometes errores o cuando en términos de otras personas fracasas, realmente es cuando más tú puedes como aprender y sacar cosas positivas de ello. Entonces,
No recuerdo dónde escuché una frase, creo que de Mario Alonso Puig, que hablaba acerca de que realmente el fracaso se configura en fracaso cuando cometes un error, pero pues como que no lo vuelves a intentar. En ese momento fracasaste, pero si tú cometes un error y te reinventas o vuelves a intentarlo o pues tomas otro camino con los aprendizajes que tuviste, definitivamente no es un fracaso, sino pues como el camino hacia el éxito. Y si pudieras dejarle un mensaje a alguien que quiere emprender pero que le da miedo iniciar en todo este proceso legal o todo lo que implica pues emprender, ¿qué mensaje le darías? El mensaje que yo le daría es que hacer las cosas bien siempre es lo más fácil. Entonces, cuando tú estás empezando como emprendedor, pues es importante como, bueno, vivir el proceso del emprendedor, pero cuando tú sientes que realmente ya necesitas dar como un paso más allá para organizarte un poco mejor, para organizar las finanzas de tu negocio, para organizar la operación de tu negocio, la producción, cualquier cosa que quieras organizar, lo puedes hacer como ya formalizándote como empresario o como una empresa. Entonces, creo que hacerlo no es tan difícil, no es tan costoso, más bien creo que es pues como una inversión que uno puede hacer cuando ve la necesidad de hacerlo, porque cuando no lo ves pues realmente no es necesario, pero cuando ves la necesidad de hacerlo creo que es más el valor que aporta que de pronto lo difícil que puede llegar a ser. No sé si Paula tiene algunas otras preguntas, algo más por agregar. Ahorita Víctor mencionaba algo del fracaso, entonces me gustaría saber si tú sientes como emprendedor que en algún momento de todo este camino has fracasado, ¿sí? Que decías como que el fracaso es cometer un error y no buscar como otra alternativa. ¿Sientes que has fracasado en algún momento? No, definitivamente nunca he fracasado porque no ha sido fácil. Yo he tenido pues como ciertas dificultades en el tema, en mi proceso como emprendedor. Como estudiante también tuve un proceso pues como complicado, por decirlo así, donde me tocó esforzarme bastante, pero siento que soy antes un vencedor de todos esos procesos porque nunca me he dado por vencido, siempre he tratado de sacar lo mejor de las situaciones, siempre he tratado de ver como hacia el futuro y siempre he tratado de ver de que todo lo que he estado haciendo y todo lo que he estado aprendiendo es parte de pues como ese futuro, de ese propósito final que seguramente todos queremos y todos tenemos un propósito final por alcanzar. Bueno, entonces eso es todo. Nosotros tenemos un detalle para ti. Gracias por compartir tu voz, gracias por hacer parte de este proyecto, por creer en nosotras, por venir, tomarte el tiempo y creer en ese proyecto. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es mi primer podcast. Fue una experiencia muy bonita también para mí. También como compartir de pronto cositas que a alguna persona le puede quedar. Entonces, muchas gracias a ustedes y felicitaciones también. Sé que les va a ir muy bien. Así que a romperla. Muchas gracias.